¿Y si nuestro universo no fuera el único? ¿Qué pasaría si existieran infinitas realidades, cada una con sus propias leyes físicas, mundos y posibilidades? El concepto del multiverso ha dejado de ser solo material para la ciencia ficción y se ha convertido en uno de los temas más fascinantes y desafiantes de la física moderna. En este video, exploraremos los secretos del multiverso, desde las teorías que lo respaldan hasta sus implicaciones científicas y filosóficas. ¿Estás listo para adentrarte en uno de los misterios más grandes del cosmos? Comencemos este viaje al corazón de lo desconocido. El concepto del multiverso. El concepto del multiverso es una idea que desafía nuestras nociones más básicas sobre la realidad y la existencia misma. En términos sencillos, sugiere que nuestro universo, con toda su inmensidad y complejidad, podría ser solo uno entre una cantidad inimaginable de universos que coexisten en una vasta red cósmica. Pero, ¿de dónde surge esta idea? ¿Es solo un producto de la imaginación humana, o tiene fundamentos científicos sólidos? Para entender el multiverso, primero debemos considerar qué definimos como universo. En ciencia, el universo es todo aquello que podemos observar, medir y analizar: las galaxias, las estrellas, los planetas, e incluso el vacío del espacio interestelar. Pero si hay más de un universo, significa que lo que consideramos todo no es más que una pequeña fracción de una realidad mucho más grande y compleja. Cada uno de estos universos paralelos podría tener sus propias leyes físicas, constantes fundamentales e incluso dimensiones adicionales que escapan completamente a nuestra percepción. El multiverso no es una idea nueva. De hecho, tiene raíces en diversas tradiciones filosóficas y religiosas a lo largo de la historia humana. Sin embargo, en las últimas décadas, ha ganado terreno como una hipótesis científica gracias a avances en cosmología, física cuántica y matemáticas. Una de las principales teorías que respalda la existencia del multiverso es la inflación cósmica. Esta teoría postula que, en los primeros instantes después del Big Bang, nuestro universo experimentó una expansión extremadamente rápida, llamada inflación. Durante este proceso, podrían haberse formado burbujas cósmicas independientes, cada una desarrollándose como un universo separado. En este modelo, nuestro universo sería solo una de esas burbujas. Pero hay más. La física cuántica, que describe el comportamiento de las partículas más pequeñas del universo, ofrece otra ventana hacia el multiverso. En este ámbito, el comportamiento de las partículas no es determinista, sino probabilístico, lo que significa que cada posible resultado de un evento cuántico podría corresponder a un universo diferente. Esta idea, conocida como la interpretación de los mundos múltiples, propone que cada vez que ocurre una elección cuántica, el universo se ramifica, creando una nueva realidad donde se materializa cada posible resultado. El concepto del multiverso también ofrece respuestas tentadoras a preguntas fundamentales. Una de ellas es la llamada sintonización fina del universo. Nuestro universo tiene las condiciones exactas necesarias para que la vida pueda existir: la temperatura, la composición química, las fuerzas fundamentales. Si estas condiciones fueran mínimamente diferentes, la vida, tal como la conocemos, sería imposible. La hipótesis del multiverso sugiere que, si existen infinitos universos con características diferentes, es solo cuestión de probabilidad que uno de ellos tenga las condiciones adecuadas para la vida. Sin embargo, el concepto no está exento de críticas. Una de las objeciones más comunes es que el multiverso parece inverificable. ¿Cómo podríamos observar algo que, por definición, está más allá de nuestro universo? Esta falta de falsabilidad ha llevado a algunos científicos a clasificar el multiverso más como una especulación filosófica que como una teoría científica propiamente dicha. Pero otros argumentan que su elegancia y capacidad para explicar fenómenos complejos son razones suficientes para tomarlo en serio. Imagina por un momento que el multiverso es real. Esto cambiaría por completo nuestra visión del lugar que ocupamos en la existencia. Ya no seríamos los únicos en un vasto cosmos, sino una pequeña parte de una realidad infinita y diversa. Este concepto también plantea preguntas profundas sobre nuestra individualidad. Si existen infinitos universos, ¿hay versiones alternativas de nosotros mismos viviendo vidas completamente diferentes? ¿Qué significa esto para nuestra identidad y nuestra percepción del libre albedrío? Finalmente, cabe preguntarse, ¿qué tan lejos estamos de convertir esta idea en algo más que una teoría? El concepto del multiverso está intrínsecamente ligado a nuestras teorías actuales de la física, y para explorar su viabilidad, debemos profundizar en las teorías que lo respaldan. A medida que avanzamos, veremos cómo los científicos han desarrollado modelos específicos del multiverso y cómo estos intentan desentrañar uno de los mayores misterios de nuestra existencia. Las teorías del multiverso. El multiverso no es una única idea, sino un conjunto de teorías interconectadas que intentan describir cómo podrían existir múltiples universos.
Cada una de estas teorías propone un modelo diferente para explicar esta fascinante posibilidad, y aunque pueden parecer extraídas de la ciencia ficción, tienen raíces en algunos de los conceptos más avanzados de la física moderna. Una de las teorías más conocidas es el multiverso inflacionario, que surge de la teoría de la inflación cósmica. Según esta idea, poco después del Big Bang, nuestro universo experimentó una expansión exponencial en fracciones de segundo. Durante este evento, el espacio se extendió más rápido que la velocidad de la luz, formando burbujas cósmicas. Cada burbuja representa un universo distinto con sus propias características físicas y constantes fundamentales. Imagina un vasto océano de espuma donde cada burbuja es un universo completo. En este modelo, nuestro universo sería solo una entre un número infinito de burbujas, cada una desarrollándose de manera independiente. Algunas podrían ser similares al nuestro, mientras que otras serían radicalmente diferentes, con leyes físicas que desafían nuestra comprensión. Por otro lado, tenemos el multiverso cuántico, derivado de la interpretación de los mundos múltiples de la física cuántica. Esta teoría, propuesta por Hugh Everett en 1957, sugiere que cada decisión cuántica crea una nueva rama del universo. Por ejemplo, en el nivel microscópico, las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez hasta que se observa o mide. Según Everett, en lugar de colapsar a un solo resultado, el universo se divide, creando una copia donde cada posibilidad se desarrolla simultáneamente. Si escalamos esto a nivel macroscópico, significa que en este momento podría existir otro tú tomando decisiones diferentes, viviendo una vida completamente distinta. Aunque esta idea parece fantástica, es matemáticamente consistente con las leyes de la mecánica cuántica. Otra teoría fascinante es el multiverso de brañas, que proviene de la teoría de cuerdas. Según esta hipótesis, nuestro universo tridimensional es como una hoja, o braña, que flota en un espacio multidimensional más grande. En este vasto espacio, podrían existir otras brañas paralelas, invisibles para nosotros, pero que interactúan gravitacionalmente. Una de las implicaciones más sorprendentes de este modelo es que los eventos que no podemos explicar, como ciertas anomalías gravitacionales, podrían ser causados por brañas cercanas que influyen en la nuestra. Es un concepto complejo, pero que ofrece una perspectiva completamente nueva sobre la estructura del universo. El multiverso matemático, por su parte, es una idea propuesta por el cosmólogo Max Tegmark. Esta teoría postula que las estructuras matemáticas no solo describen el universo, sino que son el universo. En este modelo, cualquier sistema matemáticamente posible puede existir como un universo independiente. Por ejemplo, un universo donde el tiempo fluya hacia atrás o donde no existan partículas, sino campos continuos, podría ser real si es matemáticamente consistente. Esta visión amplía el concepto del multiverso más allá de la física convencional, llevándolo a un nivel puramente abstracto. Pero, ¿cómo encaja la teoría de cuerdas con el multiverso? Aquí es donde entra el paisaje de la teoría de cuerdas, una propuesta que sugiere que existen al menos 10 a la 500 configuraciones posibles de universos. Cada configuración representa una manera en que las dimensiones extrapredichas por la teoría de cuerdas podrían enrollarse sobre sí mismas, dando lugar a universos con propiedades físicas únicas. Esto no solo refuerza la idea del multiverso, sino que también ofrece una explicación para la sintonización fina de nuestro universo. Si hay tantas posibilidades, no es sorprendente que al menos una tenga las condiciones necesarias para albergar vida. Aunque estas teorías son emocionantes, también enfrentan críticas significativas. Una de las principales objeciones es su falta de falsabilidad. ¿Cómo podemos probar la existencia de otros universos si, por definición, están separados del nuestro? Los detractores argumentan que, sin evidencia directa, estas ideas permanecen en el ámbito de la especulación. Sin embargo, los defensores señalan que algunos modelos del multiverso hacen predicciones observables indirectas. Por ejemplo, las fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas podrían contener huellas de interacciones entre universos burbuja. De hecho, algunos cosmólogos están analizando estas señales para buscar pistas que respalden estas teorías. Otro desafío es el impacto filosófico del multiverso. Si existen infinitos universos, ¿qué significa esto para nuestra percepción de la realidad? ¿Es nuestro universo menos especial? Algunos críticos argumentan que el multiverso diluye la importancia de nuestra existencia, mientras que otros lo ven como un recordatorio de la inmensidad y diversidad del cosmos. Después de todo, si somos parte de un multiverso, significa que la realidad es mucho más rica y compleja de lo que jamás imaginamos. Imagina por un momento las implicaciones personales de esta idea. En un universo alternativo, podrías haber tomado una decisión diferente que cambió por completo el rumbo de tu vida. Quizás en otro universo eres un científico que explora las galaxias o un artista que pinta mundos imposibles. Esta perspectiva no solo es fascinante,
sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y el impacto que tienen en nuestra percepción de la realidad. Estas teorías no solo amplían nuestro entendimiento del cosmos, sino que también nos desafían a reconsiderar nuestra posición en él. ¿Podemos realmente aceptar que somos solo una pequeña parte de un vasto tejido de realidades? Mientras los científicos continúan explorando estas ideas, queda claro que el multiverso no es solo una cuestión de física, sino también de filosofía, arte e imaginación. Ahora bien, si estas teorías suenan como pura especulación, es importante recordar que cada avance en la ciencia comenzó como una idea que desafiaba la comprensión convencional. ¿Cómo podrían estas teorías ser probadas en el futuro? Eso nos lleva a considerar la evidencia y los desafíos que enfrentan los investigadores en su búsqueda para desentrañar los secretos del multiverso. A medida que profundizamos en esta fascinante idea, exploraremos cómo los avances tecnológicos y las nuevas observaciones pueden llevarnos más cerca de descubrir si realmente somos parte de un multiverso infinito. Los tipos de multiversos. Cuando hablamos del multiverso, no nos referimos a un único concepto, sino a una diversidad de teorías que categorizan diferentes tipos de multiversos. Estas categorías nos ayudan a comprender cómo podrían existir otras realidades paralelas y cuáles podrían ser sus características. Aunque las explicaciones varían según la teoría, todas comparten un objetivo común: expandir nuestra comprensión del cosmos más allá de los límites visibles. Un primer tipo es el multiverso nivel 1, basado en la idea de que nuestro universo observable es solo una parte de un todo más grande. Según esta teoría, el espacio es infinito y homogéneo, lo que significa que, en algún lugar extremadamente distante, podrían existir regiones del universo idénticas al nuestro, con las mismas galaxias, sistemas solares e incluso personas. Esto se debe a que, con un número infinito de configuraciones posibles, las combinaciones comienzan a repetirse eventualmente, como un enorme mosaico cósmico. El nivel 2 es el multiverso inflacionario, que ya mencionamos brevemente. En este modelo, cada universo es una burbuja cósmica creada por la inflación exponencial del espacio tras el Big Bang. Estas burbujas, que se expanden de manera independiente, podrían tener leyes físicas completamente distintas entre sí. Por ejemplo, en una burbuja, la gravedad podría ser más fuerte, mientras que en otra, los átomos podrían no formarse en absoluto. Este tipo de multiverso plantea preguntas fascinantes sobre las posibilidades de vida y sobre cómo las condiciones únicas de nuestra burbuja permitieron que existiéramos. El nivel 3 es el multiverso cuántico, vinculado a la interpretación de los mundos múltiples de la mecánica cuántica. Según esta teoría, cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se bifurca, creando una nueva versión donde se materializa cada posible resultado. Por ejemplo, al lanzar una moneda, en un universo podrías ver cara y en otro cruz. Este modelo no solo redefine nuestra percepción de la realidad, sino que también introduce un componente casi filosófico: la idea de que cada decisión, por pequeña que sea, genera un nuevo universo. En el nivel 4 encontramos el multiverso matemático. Esta hipótesis, propuesta por Max Tegmark, sugiere que todas las estructuras matemáticamente consistentes tienen una realidad física. Básicamente, cualquier cosa que pueda describirse con matemáticas podría existir en algún lugar. Este enfoque lleva la idea del multiverso a un nivel puramente abstracto, donde no solo coexisten universos paralelos, sino que también podrían existir realidades completamente inconcebibles para la mente humana. El multiverso de Brañas, una extensión de la teoría de cuerdas, añade otra capa a esta complejidad. Imagina nuestro universo como una hoja tridimensional flotando en un espacio con dimensiones adicionales. En este modelo, otras hojas o brañas podrían existir cerca de la nuestra, separadas solo por una diminuta fracción de distancia en estas dimensiones extras. Los eventos catastróficos como el Big Bang podrían ser el resultado de colisiones entre brañas, generando universos completamente nuevos en cada choque. Cada tipo de multiverso ofrece una perspectiva única, pero también enfrenta críticas y desafíos. Uno de los puntos más debatidos es la falta de evidencia directa. Aunque algunos modelos hacen predicciones observables, como patrones en el fondo cósmico de microondas, la mayoría de estas teorías están más allá de nuestra capacidad tecnológica actual para verificarlas. Sin embargo, esto no significa que debamos descartarlas. La historia de la ciencia está llena de ideas que inicialmente parecían imposibles de probar y que luego se confirmaron con avances tecnológicos. Además, los tipos de multiversos plantean preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. ¿Qué significa ser único si existen infinitas copias de nosotros en otras realidades? ¿Cómo afecta esto a nuestras decisiones y a nuestra percepción del libre albedrío? Estas cuestiones no solo son relevantes para la ciencia, sino también para la filosofía y la psicología, ampliando el impacto del multiverso mucho más allá del ámbito académico.
Un ejemplo interesante de cómo estos conceptos han influido en la cultura popular es su representación en películas, series y libros. Producciones como Doctor Strange en el multiverso de la locura o la serie Rick y Morty exploran versiones ficticias de estas ideas, llevándolas al gran público. Aunque estas interpretaciones son a menudo simplificaciones dramáticas, ayudan a generar interés y curiosidad sobre los fundamentos científicos detrás del multiverso. A medida que la ciencia avanza, también lo hace nuestra capacidad para explorar estas teorías. Experimentos como los realizados en el Gran Colisionador de Hadrones podrían algún día arrojar pistas sobre las dimensiones adicionales que sustentan el multiverso de brañas. Del mismo modo, los telescopios avanzados, como el James Webb, podrían ayudarnos a detectar señales indirectas de otros universos en el fondo cósmico de microondas. Ahora bien, ¿por qué es importante explorar los tipos de multiversos? Más allá de satisfacer nuestra curiosidad, estas teorías tienen el potencial de revolucionar nuestra comprensión de la física y de la realidad misma. Si logramos confirmar la existencia de cualquiera de estos multiversos, tendríamos que replantear todo lo que sabemos sobre el universo y nuestro lugar en él. Por ejemplo, podríamos descubrir que fenómenos aparentemente aleatorios en nuestro mundo son en realidad el resultado de interacciones con otros universos. A medida que avanzamos hacia un futuro donde estas ideas podrían dejar de ser especulativas, es crucial mantener una mente abierta. Las teorías del multiverso nos recuerdan que, aunque hemos logrado mucho en nuestra exploración del cosmos, aún hay vastos territorios desconocidos por descubrir. Estas hipótesis no solo expanden nuestra comprensión científica, sino que también nos inspiran a soñar con posibilidades infinitas. El multiverso, en cualquiera de sus formas, representa uno de los desafíos más grandes y emocionantes de la ciencia moderna. Desde burbujas cósmicas hasta brañas que colisionan, cada tipo de multiverso abre una nueva ventana al cosmos, permitiéndonos mirar más allá de los confines de nuestra realidad conocida. Pero, ¿qué evidencias tenemos para respaldar estas teorías? Y, más importante aún, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los científicos en su búsqueda de respuestas? Esas preguntas nos llevarán a explorar un terreno aún más fascinante. Evidencias y desafíos. Hablar del multiverso nos lleva inevitablemente a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos probar o refutar la existencia de otros universos? Si bien la idea del multiverso es tentadora y llena de posibilidades, la búsqueda de evidencia concreta y los desafíos inherentes a su estudio han dividido a la comunidad científica. En esta sección, exploraremos las posibles evidencias que respaldan la hipótesis del multiverso y los obstáculos que enfrentan quienes intentan demostrarla. Uno de los puntos de partida más intrigantes en la búsqueda de evidencia del multiverso proviene de la inflación cósmica. Este fenómeno, propuesto por el físico Alan Guth en la década de 1980, sugiere que nuestro universo experimentó una expansión extremadamente rápida poco después del Big Bang. Según este modelo, la inflación no fue un evento único, sino un proceso continuo que generó múltiples burbujas de espacio-tiempo, cada una desarrollándose como un universo independiente. La clave aquí es la radiación cósmica de fondo, un eco del Big Bang que podemos observar hoy en día. Cualquier anomalía en este mapa de radiación podría ser un indicio de interacciones entre nuestro universo y otros cercanos. En 2015, los datos del satélite Planck mostraron ciertos patrones inusuales en la radiación cósmica de fondo, lo que llevó a algunos científicos a especular que podrían ser pruebas indirectas de un multiverso. Sin embargo, estas interpretaciones aún son objeto de debate. Otra línea de evidencia potencial proviene de la física cuántica. La famosa interpretación de los mundos múltiples, propuesta por Hugh Everett en 1957, sugiere que cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se divide en múltiples realidades, cada una representando un resultado posible. Aunque esta idea es fascinante, su prueba directa es casi imposible, ya que no tenemos forma de observar universos paralelos generados por decisiones cuánticas. Sin embargo, algunos experimentos en mecánica cuántica, como el entrelazamiento cuántico, podrían ofrecer pistas indirectas sobre la existencia de otras realidades. En el ámbito de la teoría de cuerdas, el multiverso surge como una consecuencia matemática. Esta teoría, que busca unificar las fuerzas fundamentales del universo, sugiere que existen hasta 10 dimensiones espaciales adicionales, la mayoría de las cuales están compactadas en escalas increíblemente pequeñas. Según este modelo, nuestro universo sería solo una de muchas brañas, o membranas tridimensionales, flotando en un espacio multidimensional más grande conocido como el hiperespacio. Aunque esto es difícil de visualizar, algunos científicos han especulado que ciertos fenómenos gravitatorios inexplicables podrían ser causados por interacciones entre nuestra braña y otras cercanas. Por ejemplo, ondas gravitacionales con características inusuales podrían proporcionar pistas sobre estas interacciones. A pesar de estas posibles evidencias, los desafíos para estudiar el multiverso son enormes. El principal obstáculo es la falta de falsabilidad.
En términos simples, para que una hipótesis sea considerada científica, debe ser posible diseñar un experimento o una observación que pueda demostrar que es incorrecta. En el caso del multiverso, muchas de las predicciones que hace están, por definición, fuera de nuestro alcance observable. Si los otros universos están separados por barreras infranqueables, ¿cómo podemos interactuar con ellos o detectarlos? Otro desafío importante es la naturaleza misma de las pruebas indirectas. Muchos de los fenómenos que podrían interpretarse como evidencia del multiverso, como las anomalías en la radiación cósmica de fondo, también tienen explicaciones alternativas que no requieren otros universos. Esto lleva a un problema de interpretación. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que estamos viendo no tiene una explicación más simple dentro de nuestro propio universo? Además, el multiverso plantea preguntas filosóficas y metodológicas. Algunos críticos argumentan que la idea de múltiples universos es innecesariamente compleja y carece de valor predictivo. Según la navaja de Occam, un principio filosófico que favorece las explicaciones más simples, el multiverso podría ser descartado como una especulación excesiva. Otros, sin embargo, sostienen que esta teoría amplía nuestra comprensión de la realidad y abre nuevas fronteras para la investigación científica. Imagina un escenario hipotético en el que logramos encontrar pruebas definitivas del multiverso. ¿Qué significaría esto para nuestra comprensión del cosmos? Por un lado, cambiaría por completo nuestra visión del universo, desplazándolo de un lugar central a ser solo una pieza más en un rompecabezas infinito. Por otro lado, plantearía nuevas preguntas. ¿Cuál es el origen de esta vasta red de universos? ¿Existen límites para su diversidad? ¿Qué implica esto para nuestra percepción de la vida y el propósito? Sin embargo, hasta que no tengamos respuestas claras, la idea del multiverso seguirá siendo un tema de intenso debate. Los avances tecnológicos y científicos, como telescopios más potentes y experimentos en física de partículas, podrían acercarnos más a resolver este enigma. Pero por ahora, estamos atrapados entre la maravilla de las posibilidades y la frustración de los límites. A medida que exploramos más profundamente los misterios del multiverso, queda claro que estamos en el umbral de una nueva era de descubrimientos. Cada evidencia potencial nos acerca más a responder una de las preguntas más fundamentales. ¿Es nuestro universo único o simplemente una pequeña burbuja en un vasto océano cósmico? Sea cual sea la respuesta, el viaje para descubrirlo promete ser uno de los capítulos más emocionantes de la historia de la ciencia. Implicaciones filosóficas y científicas del multiverso. El concepto del multiverso no solo transforma nuestra comprensión científica del cosmos, sino que también desafía profundamente nuestra visión del lugar que ocupamos en él. Sus implicaciones trascienden la física y la cosmología, tocando áreas como la filosofía, la ética y hasta la espiritualidad. En esta sección exploraremos cómo la idea de múltiples universos influye en nuestro pensamiento sobre la existencia, la individualidad y el significado de todo lo que conocemos. Desde una perspectiva científica, el multiverso plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de las leyes del universo. Una de las cuestiones más intrigantes es si estas leyes son universales o si varían entre diferentes universos. Por ejemplo, en algunos modelos del multiverso, cada universo tiene un conjunto único de constantes físicas y leyes naturales. Esto significa que, mientras nuestro universo permite la formación de estrellas, planetas y vida, otros podrían ser completamente hostiles, con estructuras que escapan a nuestra comprensión. Esta diversidad plantea un desafío a la idea de que las leyes de la física son absolutas, sugiriendo en cambio que podrían ser contextuales, limitadas al marco de cada universo. Este concepto también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la sintonización fina del universo. Como se discutió anteriormente, las condiciones exactas que permiten la vida en nuestro cosmos parecen extremadamente improbables. Si el multiverso es real, entonces nuestro universo no sería un milagro único, sino simplemente uno entre una multitud de posibilidades. Esto podría despojar a la vida de su sentido especial, viéndola como un accidente estadístico más que como un resultado deliberado. Sin embargo, algunos argumentan que este punto de vista no disminuye su valor, sino que nos sitúa en un contexto más amplio y fascinante. Desde un punto de vista filosófico, el multiverso abre un abanico de preguntas sobre la individualidad y el libre albedrío. Si existen infinitos universos, cada uno con versiones alternativas de nosotros mismos, ¿qué significa esto para nuestra identidad? Por ejemplo, en un universo podrías haber elegido una carrera diferente, y en otro, podrías no haber nacido. Este concepto de múltiples versiones de una misma persona lleva a reflexionar sobre el concepto del yo y si nuestras decisiones realmente importan o si somos simplemente manifestaciones de un conjunto infinito de posibilidades. Un área donde el multiverso tiene un impacto significativo es en la ética y la moralidad. Si cada acción que tomamos genera nuevas bifurcaciones en el tejido de la realidad, ¿cuál es el alcance de nuestras responsabilidades?
Por ejemplo, si en algún universo paralelo una versión alternativa de nosotros toma una decisión opuesta a la nuestra, ¿cómo deberíamos evaluar nuestras acciones? Esta perspectiva puede parecer desconcertante, pero también podría inspirar una visión más amplia y conectada de la vida, donde cada elección forma parte de una red infinita de consecuencias. En términos más amplios, el multiverso también desafía las nociones tradicionales de propósito y significado. Muchas culturas y religiones han colocado a los seres humanos en el centro del cosmos, interpretando la existencia como parte de un plan divino o un destino único. La idea de un multiverso cambia radicalmente esta narrativa. Si somos solo una pequeña parte de una vasta red de universos, entonces el significado no provendría de un plan cósmico único, sino de cómo damos forma a nuestra vida en este momento específico del tiempo y el espacio. Pero no todas las implicaciones son abstractas. Desde un punto de vista práctico, la exploración del multiverso podría tener aplicaciones científicas inesperadas. Por ejemplo, algunos científicos han sugerido que entender los diferentes universos podría ayudarnos a desarrollar nuevas tecnologías, como formas de aprovechar la energía de dimensiones adicionales o incluso viajar entre universos. Aunque estas ideas aún están en el ámbito de la ciencia ficción, el mero hecho de considerarlas amplía los límites de nuestra imaginación y nuestra capacidad para innovar. Otro aspecto crucial es cómo el multiverso influye en la forma en que realizamos ciencia. En la actualidad, muchas teorías científicas están diseñadas para ser probadas y verificadas dentro de nuestro universo observable. El multiverso, por su propia naturaleza, desafía este enfoque, ya que muchos de sus aspectos podrían ser inherentemente inobservables. Esto lleva a una pregunta fundamental: ¿deberíamos aceptar teorías que no pueden ser verificadas directamente? Algunos científicos argumentan que el multiverso debería ser considerado más como una metáfora o una herramienta conceptual que como una descripción literal de la realidad. A pesar de estas incertidumbres, el multiverso también puede ofrecer una perspectiva más esperanzadora sobre nuestra existencia. Si realmente existen infinitos universos, entonces las posibilidades son infinitas. Puede haber mundos donde los problemas que enfrentamos, como el cambio climático o las desigualdades sociales, ya han sido resueltos. Aunque estos universos pueden estar fuera de nuestro alcance, pensar en ellos puede inspirarnos a imaginar futuros mejores en nuestra propia realidad. Además, el multiverso podría ayudar a reconciliar algunos de los mayores misterios de la física moderna, como la incompatibilidad entre la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica. Si las leyes de la física varían entre universos, esto podría ofrecer pistas sobre cómo unificar estas teorías aparentemente contradictorias. De este modo, el multiverso no solo amplía nuestro entendimiento del cosmos, sino que también actúa como un catalizador para nuevas ideas y descubrimientos. En última instancia, el multiverso nos invita a reflexionar sobre las preguntas más profundas de la existencia: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué significa estar aquí? Aunque las respuestas a estas preguntas aún están lejos, el simple hecho de considerar la posibilidad de múltiples universos nos conecta con algo más grande, un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento es un viaje interminable y profundamente enriquecedor. El multiverso, en todas sus formas y posibilidades, no es solo una teoría científica, es una invitación a expandir nuestra mente y reimaginar nuestro lugar en el cosmos. Mientras nos adentramos más en esta fascinante idea, queda claro que no solo estamos explorando otros universos, sino también profundizando en nuestra propia naturaleza como seres humanos. ¿Qué más podríamos descubrir al seguir este camino de infinito misterio y maravilla? El futuro del estudio del multiverso. El estudio del multiverso es, sin duda, uno de los campos más intrigantes y desafiantes de la ciencia moderna. Aunque actualmente está lleno de preguntas sin respuesta y teorías especulativas, los avances en tecnología y conocimiento prometen abrir nuevas puertas en las próximas décadas. El futuro del estudio del multiverso no solo implica responder preguntas fundamentales sobre nuestra existencia, sino también expandir los límites de lo que consideramos posible. Uno de los avances más esperados en este campo es el desarrollo de tecnologías capaces de explorar los bordes de nuestro universo observable. Instrumentos como el telescopio James Webb ya están proporcionando datos sin precedentes sobre los confines del cosmos, y futuros observatorios espaciales podrían llevar esta exploración aún más lejos. Quizás algún día seamos capaces de detectar señales indirectas de otros universos, ya sea a través de patrones en la radiación de fondo de microondas o mediante observaciones de partículas exóticas que cruzan los límites de nuestra realidad. Otro enfoque prometedor está en la unión de la física cuántica y la gravedad. Estas dos teorías, que actualmente parecen incompatibles, podrían unificarse a través de la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, proporcionando una base teórica más sólida para el concepto del multiverso. Si logramos esta unificación, no solo cambiaría nuestra comprensión del cosmos, sino que también ofrecería nuevas herramientas para probar las teorías relacionadas con el multiverso. Sin embargo,
La exploración del multiverso no es solo una cuestión de ciencia. También plantea desafíos filosóficos y éticos que debemos considerar. Por ejemplo, si algún día encontramos evidencia concluyente de otros universos, ¿cómo cambiaría eso nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra relación con la realidad? ¿Podríamos aceptar que nuestra existencia es solo una de infinitas posibilidades? Y si alguna vez logramos interactuar con estos universos, ¿qué responsabilidades tendríamos hacia ellos y sus posibles habitantes? La pregunta final, sin embargo, es una de las más emocionantes. ¿Cómo continuaremos explorando este tema en los años venideros? El multiverso nos invita a soñar, a imaginar y a buscar respuestas más allá de lo que alguna vez creímos posible. Pero, ¿qué crees tú? ¿Estamos a las puertas de un descubrimiento revolucionario o persiguiendo un espejismo cósmico? Déjanos tus pensamientos y teorías. Tu visión podría ser parte de la próxima gran idea que nos acerque un paso más al entendimiento de esta vasta y fascinante realidad.